¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. A esta hora, como todos los sábados, iniciamos este diálogo abierto con las principales autoridades de nuestro país. En el marco de justamente de analizar qué está aconteciendo y cómo se están desarrollando los distintos sectores, hoy vamos a hacer un balance de un sector importantísimo para nuestra economía y para el desarrollo industrial. Vamos a analizar el sector de la producción. Para ello hemos invitado a la ministra, justamente en este despacho, Gladys Mónica Tribeño, para que ella nos informe al país a través de este programa de Radio Nacional qué se está haciendo, cómo se están diseñando las políticas industriales, cómo se está potenciando toda esta gran capacidad de innovación que requiere nuestro país. Hoy estamos viendo noticias positivas en los medios de comunicación, titulares como el que publica hoy el Diario del Comercio, en el sentido de que las exportaciones y la inversión harán crecer la economía peruana el próximo 2013, que está prácticamente por inaugurarse en los próximos días, y se ha pronosticado un crecimiento económico para ese año de cerca del 9%, como lo dijo el señor García Miró, el vicepresidente de Confiet, el otro día que estuvo aquí con nosotros. La economía peruana está en un nivel muy de grandes expectativas y muy sólida, esta economía peruana, que no solo es economía de crecimiento, sino que asume un liderazgo en el contexto regional. Y por qué no decirlo, también grandes expectativas se han generado a nivel internacional. Además, hay otros indicadores que nos solían hacer comentarios puntuales antes de esta entrevista, porque el presidente del Consejo de Ministros, Jiménez Mayor, ha anunciado que se va a emprender una reforma del Estado y también el sector salud para el próximo año. La reforma del Estado es una reforma esperada hace muchísimo tiempo. Se ha generado muchas expectativas a propósito de la descentralización. Se han aprobado muchísimas normas, pero todavía no se siente una profunda reforma del Estado como muchos quisieran. En todo caso, el Perú es competitivo. El Perú en este momento es un país que ofrece grandes posibilidades para la inversión y ha generado la confianza internacional tan necesaria para que aquellos inversionistas transparentes, honestos, que quieran dejar su dinero para generar producción y productividad, pues para ellos hay que darles todas las garantías jurídicas y de legitimidad. Por eso la presencia de la ministra Tribeño es hoy importante para este programa. Por lo tanto, le damos la bienvenida a la ministra justamente a pocas horas, por decirlo de alguna manera, de que culmine el 2012. Ministra, qué gusto y muchas gracias de tenerla aquí en los estudios de Radio Nacional. Gracias, Alberto. Buenos días y es un gusto estar acá y poder contactar con todos los peruanos a través de la señal de Radio Nacional. Que es la radio de todos los peruanos. Así es. Ministra, hagamos un balance, digamos, dentro de las perspectivas de su sector relacionados con todas estas políticas que se han venido aplicando y las medidas que han venido tomando. Luego abordaremos el sector pesca, que también le corresponde, pero fundamentalmente en el meollo del asunto de la industria, el meollo de la producción en nuestro país. ¿Cómo lo siente? ¿Cómo está funcionando? Bueno, el sector manufacturero ha tenido tasas de crecimiento importantes, sobre todo a nivel del sector no primario, y eso es importante destacarlo. Las perspectivas para el año 2013 son igual de positivas. Se espera que algunos sectores que generan muchos eslabonamientos sigan impulsando el crecimiento de la manufactura. Por ejemplo, este crecimiento del sector construcción acarrea varias externalidades positivas para otros sectores, como por ejemplo el del madera, muebles, todos los insumos vinculados a la construcción, el cemento, el vidrio, ¿no? Los materiales que involucra el sector construcción hoy día también están creciendo a tasas importantes gracias a esos elaboramientos. Metalmecánica, por supuesto, también. En general vemos tasas positivas incluso en sectores que están vinculados al comercio exterior, donde hemos tenido algunas restricciones de pedidos como resultado de la crisis financiera internacional. No obstante, el sector textil y confecciones en particular ha sabido, digamos, capear el temporal, abriendo nuevos mercados, sobre todo en el caso de Brasil, en el caso de Venezuela
y adicionalmente ha tenido la visión de comenzar a prepararse para cuando pase la crisis. Normalmente cuando uno enfrenta ese tipo de situaciones, lo que suele hacer un empresario es decir, bueno, vamos a reducir nuestros gastos, reducir nuestras inversiones hasta que pase el temporal, ¿no? En este caso, la actitud de la empresa peruana y en particular este sector ha sido todo lo contrario. Vamos a invertir. Se ha dinamizado aún. Se ha dinamizado muchísimo más para prepararnos para aprovechar las oportunidades una vez que esta coyuntura pase. Eso junto con, digamos, la voluntad de trabajar de la mano con el sector privado para diseñar un plan industrial que permita hacer 3 cosas en particular. Ampliar la base productiva. Nosotros tenemos menos de 136.000 empresas manufactureras en total a nivel país, la mayoría de las cuales, más del 55%, están en Lima, están concentradas, entonces tenemos que ampliar, tenemos que desconcentrar. Y en tercer lugar, tenemos que sofisticar. Los datos que muestra la evolución del sector exportador revelan que el Perú ha ido incrementando el porcentaje de sus exportaciones con mayor valor agregado, pero todavía es limitado ese porcentaje de crecimiento. Ahora, podríamos ministra, tener una mayor... Es cierto que las exportaciones es un punto clave para el desarrollo de nuestra economía. Por lo pronto, con la parte de los minerales vamos bien, pero usted sabe que los commodities y todas estas cosas varían regularmente. Pero hay algo que, según el propio ministro de Comercio Exterior y Turismo, ha dicho que es el tipo de cambio el que está conspirando para que justamente no seamos tan competitivos en el caso de las exportaciones, porque el tipo de cambio, como usted sabe, ha caído bastante. Y por el otro lado, el turismo va a resultar también afectado porque se considera que el turista venir al Perú le va a salir mucho más caro, precisamente por esa relación dólar-sol. Entonces, ¿hay algún diseño a nivel del Ejecutivo que contemple la posibilidad de un ajuste de alguna naturaleza especial respecto al dólar? Bueno, ese tema se ha estado evaluando, sobre todo en los últimos meses, justamente a pedido del sector exportador, ¿no? Entonces hay una posición del Ministerio de Economía. Hay algunas recomendaciones que ha hecho también el propio Banco Central de Reserva en ese sentido, pero todavía está en estudio, o sea, todavía no se ha tomado la decisión definitiva, ¿no? De si es que es menester tomar una acción para favorecer a un sector específico de crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, ese es un tema bien delicado porque implica tomar decisiones del tipo de manejo de política económica que le compete básicamente al Ministerio de Economía. Entonces, se está analizando con mucha responsabilidad y con mucho cuidado la conveniencia o no de tomar ese tipo de medidas. Yo estuve repasando un poco el plan del gobierno, el último, la hoja de ruta, pero también el anterior, ¿no es cierto? La gran transformación, sí. Que en 2006 presentó el presidente, en ese entonces candidato Ollantumala. Y había, digamos, un diseño para ver en el campo de la inversión nacional, ver de qué manera, lo que usted acaba de señalar, actividades generadoras de valor agregado, se pueden dinamizar o se pueden realmente potenciar. ¿La industria nacional, cree usted que está en condiciones efectivamente de entrar a un nivel de producir mayor valor agregado? Mayor valor agregado. Bueno, nosotros acabamos de terminar una encuesta de manufactura justamente para evaluar la capacidad que tienen o digamos, el nivel de inversión que están teniendo las empresas peruanas en el sector manufacturero para ser más productiva, para desarrollar nuevos productos y demás. Los resultados son positivos cuando uno analiza, digamos, las acciones de innovación en general, incluyendo la adquisición de bienes de capital. Y ahí estamos en un 65.5%, lo cual hace pensar que estamos muy bien. Pero en realidad, cuando uno analiza el valor digamos, de lo que invierten las empresas manufactureras en innovar, el valor es muy pequeño, es 0.07% del valor total de las ventas del sector manufacturero. En la parte de innovar, dice usted. Así es. Justamente, ¿por qué? Porque estas innovaciones están vinculadas a los mayores niveles de productividad que quiere ganar una empresa. Ese porcentaje de inversión que tiene el sector privado, porque estamos hablando del sector privado, es muy bajo. Es 10 veces menos de lo que tienen otros países vecinos, con lo cual eso significa que las empresas peruanas no están innovando de manera suficiente. ¿Pero no será que ahí también hay un aspecto negativo que afecta este deseo de innovar,
que estas restricciones que hay en el mercado financiero justamente para la industria? Ya, cuando uno analiza los resultados de la pregunta de cuáles son las barreras para innovar, Sí. justamente el tema de acceso a financiamiento es una de las más señaladas, la que obtiene mayor porcentaje. En segundo lugar, el acceso a mano de obra calificada, que permita desarrollar esas innovaciones. Entonces, justamente por eso, y yo quisiera destacar en particular lo que ha sucedido a nivel de este gobierno, nosotros tenemos hoy día fondos concursables que permiten que las empresas puedan acceder a estos recursos para poder hacer este tipo de innovaciones. Tenemos el FinCit 2 que acabamos de suscribir, que se acaba de lanzar. ¿Qué fuente En el caso del FinCit es un fondo de $100 millones del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos en una segunda etapa, se gastaron unos fondos que fueron más o menos, si no me equivoco, $30 millones. Hoy día estamos yendo a un fondo muchísimo mayor. En el Ministerio de la Producción tenemos el Fidecom. Nosotros ya hemos tenido más de 5 concursos del Fidecom que han permitido que las empresas peruanas de todo tamaño, porque son las micro asociadas, las pequeñas y las medianas, puedan acceder a estos recursos, en algunos casos hasta más de 300.000 soles, para poder hacer innovaciones específicas en sus procesos productivos. Estos fondos están llegando a nivel descentralizado, y eso es algo que hay que destacar, porque uno pensaría que las empresas que innovan están en Lima. No es así. En particular, este año el concurso fue ganado en su mayoría por empresas de las regiones. Y de regiones a lo largo de todo el país, no necesariamente solo regiones de costa. Hemos tenido una región como Ucayali que ha tenido 61 proyectos presentados, lo cual revela que el interés por innovar y el interés por crecer de las empresas es un interés descentralizado. Hablemos un poco de la característica de esa innovación que es la que estamos hablando, porque claro, el público se preguntará, sí, todo innovar, significa transformar, ¿no es cierto?, entrar en un proceso muy amplio de competitividad, además, ¿no?, de analizar una serie de factores. Esta innovación que usted dice que algunos sectores de la industria están asumiendo, básicamente, ¿en dónde está orientada esa innovación? ¿En qué parte? ¿En los niveles de, digamos, en la dinámica de la producción, en la parte de la gestión, en qué sector? A ver, justamente una de las, digamos, de las características del estudio que nosotros hemos realizado en el sector manufacturero implica trabajar con un concepto de innovación mucho más amplio que el tradicional. Estamos hablando de un concepto de innovación no solamente en el proceso productivo, no solamente vinculado a la adquisición de bienes de capital, sino un concepto de innovación más amplio que incluye procesos de gestión, incluye desarrollo de nuevos productos, desarrollo de envases. Entonces es un concepto mucho más amplio. En el caso de los fondos concursables, en la mayoría de las veces, quizás por lo que recién las empresas están accediendo a este tipo de fondos, lo que está sucediendo es que los proyectos que se presentan están vinculados a cambios pequeños en el desarrollo productivo. La adquisición de un equipo, de una maquinaria, complementar la línea de producción para poder mejorar los niveles de productividad de las empresas. Ahora, viéndolo desde el punto de vista ya regional, ¿no?, porque yo le he escuchado al presidente hablar varias veces de que el desarrollo, la innovación, la industria y todo lo demás no debe ser simplemente concentrarse en grandes ciudades, sino abrirse ya a sectores, a regiones casi con problemas endémicos, ¿no?, muy serios. En la política que aplica su sector, ¿hay esa prioridad o sencillamente una cuestión de inercias, o de que hay una prioridad de decir, nosotros tenemos que concentrarnos en desarrollar industria, por ejemplo, en Abancay? Bueno, la idea de nosotros es que este proceso de industrialización tiene que descentralizarse cada vez más, pero no solamente porque exista la voluntad política, sino porque operativamente y físicamente Lima ya no tiene más áreas para el desarrollo industrial. Entonces, lo que tenemos que buscar es que el crecimiento industrial se dé en regiones que obviamente tienen que cumplir características que exige el empresario. O sea, tiene que haber conectividad, tiene que haber infraestructura, tiene que haber acceso a servicios públicos, tiene que haber recurso humano. Entonces, el desarrollo industrial se va a dar en la medida que exista este entorno de negocios, este entorno que permita ese crecimiento. No todas las regiones van a poder ir al mismo ritmo o avanzar al mismo tiempo. Lo que va a suceder, y ya está sucediendo, es que hay algunas regiones que comienzan a ser como regiones tractoras que
complementan su trabajo con otras regiones que empiezan ofreciendo bienes intermedios o en principio materia prima, pero que se complementan con actividades industriales a nivel de las regiones. El caso que nosotros siempre señalamos, que es uno de muchos que hay, es el de Arequipa, por ejemplo, ¿no? Arequipa tiene una industria de chocolate, pero no tiene cacao. Entonces el cacao lo compra de Cusco. Claro. Tiene una industria de licor de anís y no produce anís, lo traen de Apurímac. Tiene una industria de pelo fino. Sin embargo, esa y no tiene complementación es población. buena, ¿no? Pero por supuesto, Obviamente, o sea, hacia eso tenemos que ir, porque así como hay asociatividad entre empresas, tiene que haber asociatividad de regiones. Y la bondad de la integración económica entre regiones es que va, y ya es una evidencia mucho más avanzada que la integración política. Claro, pero yo me imagino que usted aparte que usted es una profesional destacada, una mujer joven, ministra de Estado, quisiera que los pasos sean agigantados, pues no sea un gigantesco movimiento que finalmente de acá a un par de años tengamos ya una especie de boom, ¿no es cierto?, de desarrollo de innovaciones industriales con grandes características que vayan incluso de acuerdo a cómo marcha la economía peruana, ¿no? En eso hay ese espíritu, es lo que yo a veces me pregunto, están, ¿no es cierto? Porque a veces cuando escucho al presidente, el presidente casi como está pidiendo acelere, ¿no? Póngale el pie al acelerador, sí. Pero ¿cómo marcha el asunto? Bueno, yo tengo que reconocer que todos vamos a ritmos bastante intensos. El primero es el presidente, que siempre pide que vayamos más rápido, y ya el propio perfil profesional de cada uno muestra eso, ¿no? Que todos tenemos experiencia en avanzar en procesos similares, tanto en el sector privado como en el sector público, y nos hemos adecuado muy rápidamente al ritmo del gobierno, ¿no? Hay voluntad de avanzar, de hacer reformas, de hacer los cambios que a veces nadie ha querido hacer por no comprarse algunos problemas. Acá no tenemos ningún problema en hacerlo. Y ministra, ¿y cómo son sus relaciones con los interlocutores empresariales? Por ejemplo, porque siempre se dice que usted puede tener una política de Estado, fijar la política, pero a veces los sectores que están comprometidos no funcionan al ritmo que de pronto usted quiere. Entonces, ¿cómo va esa relación, por ejemplo, con la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? con FIET y con las entidades que de alguna corporativamente pueden tomar decisiones que permitan darle viabilidad al proyecto nacional de desarrollo integral de la industria peruana? Bueno, nosotros tenemos mucho respeto por el sector privado y por el aporte que hace el sector privado al desarrollo del país. Tenemos una excelente relación de trabajo con la Sociedad Nacional de Industria, además que hoy día tenemos la suerte de tener un consejo directivo en ese gremio que comparte la misma visión de país, de desarrollo, de proyección a nivel de temas industriales, de vocación de trabajo, para que este crecimiento industrial sea descentralizado, se amplíe la base productiva y se sofistique la base productiva, ¿no? Entonces, hay una muy buena relación de trabajo con el gremio. ¿Está funcionando la asociación público-privada? En varios proyectos sí, quizás ahora con los cambios que la propia ley de presupuesto trae en favor de proinversión, se permite avanzar a pasos mucho más agigantados, ¿no? Nosotros reconocemos que nos hemos encontrado algunos procesos en el Estado que van muy lento, porque quizás tengan algunos trámites, y justamente estamos en ese proceso de evaluación, trámites que no necesariamente debieran existir o que podríamos hacer que funcionen de manera más rápida. En eso estamos, es un desafío para el Estado. En este momento la economía nacional, y usted mismo en varias oportunidades lo ha dicho, el conjunto del gabinete ministerial se ha ratificado, que tenemos una economía evidentemente estable, ¿no es cierto? No tenemos una situación ni siquiera de emergencia, estamos viviendo momentos bastante óptimos para una economía como la peruana, que es una economía emergente, que está cada día consolidándose. Pero a veces uno también se pregunta, en un país donde hay cerca de un déficit de 80.000 millones de dólares en infraestructura, ¿por qué habiendo recursos y abriendo aún los capitales exteriores a los inversionistas extranjeros, ¿por qué no dinamizamos esa parte? ¿Por qué siempre estamos reportando el déficit que se incrementa cada año más? Porque hasta hace poco era 50 y tantos mil, según AFIN. Después pasaron a 60 y ahora ya están más de 80.000 millones
de dólares en déficit en infraestructura, que es bastante alto para el Perú. A pesar de todo lo que se ha avanzado, ¿no? O sea, una de las cosas de las que nos podemos, digamos, enorgullecer es que estamos terminando el año con una ejecución de gasto importante en un Alto, sector, ¿no? en un Bastante. sector como el de transporte y comunicaciones. Ellos están sobre el 90% de ejecución a nivel de todos sus proyectos de inversión. Es, en nuestro sector nosotros tenemos un porcentaje a comparación de un sector como transporte y comunicaciones o programas sociales muy pequeñito, tenemos solo 14 millones. Se está quedando algunos proyectos en nuestro sector porque hemos transferido la función de insumos químicos a la SUNAT en el marco de las facultades delegadas para temas tributarios y ese proyecto se ha quedado colgado, ¿no? Entonces tenemos que sacarlo de la cartera pendiente del Ministerio de la Producción. Pero ¿cuál ha sido la razón de que, porque es un tema también? No, lo hemos transferido porque nosotros a nivel de acción para, digamos, luchar contra el mal uso o el desvío de insumos químicos, básicamente veíamos la parte administrativa, la parte documental, la parte registral, y no teníamos la capacidad operativa de justamente perseguir el desvío de insumos químicos, que es lo que preocupa, que es digamos, una función y una capacidad que sí tiene la autoridad tributaria, ¿no? Entonces se ha creído conveniente y nosotros hemos apoyado la propuesta de que esto se transfiera a la SUNAT, que va a ser la que va a tener a cargo la ejecución. Hay estos circuitos que se mencionaron en varias oportunidades, incluso en debates sobre cómo transformar la producción industrial, ¿no? Hacerla mucho más eficiente, no solo la parte de la producción, sino la productividad en la parte de la industria. ¿Qué política ha establecido su sector en estos últimos tiempos, de los 7 meses que está usted en el cargo? Mira, una de las cosas que nosotros estamos promoviendo y reconociendo es que nuestro desarrollo industrial, si bien tiene que buscar promover, digamos, conocimiento al más alto nivel, el desarrollo de conocimiento al más alto nivel, también es verdad que los ejemplos de los países que en los últimos 20 años han tenido tasas de crecimiento industrial importantes obedecen a un modelo que no necesariamente promueve ese conocimiento, digamos, al más alto nivel, sino lo que promueve es lo que se llama hoy día a nivel internacional la ingeniería inversa. Nosotros estamos apostando porque en el Perú se desarrolle ingeniería inversa. ¿A qué me refiero con ingeniería inversa? A que Perú sea un país que cada vez tiene más modelos de utilidad. Utiliza desarrollos ya existentes a nivel, por ejemplo, de patentes, que a los cuales les busca una utilidad y un aprovechamiento adicional y distinto, ¿no? Entonces, sí estamos desarrollando un modelo que busque un balance entre ese desarrollo de conocimiento al más alto nivel y el desarrollo de conocimiento al nivel de modelos de utilidad. Amigos, estamos en diálogo abierto con la presencia aquí en nuestros estudios en Radio Nacional de la ministra Gladys Mónica Tribeño, que es ministra de la Producción, que nos viene explicando los avances en su gestión en el periodo que ella tiene bajo su responsabilidad este sector. Y vamos a hacer una pausa para que cuando retornemos hablemos también de la pesca, hablemos de esa tasa que ella acaba de mencionar, a cuánto ascendería la tasa de crecimiento industrial en nuestro país y cuál es la proyección, porque finalmente todo va de la mano en una economía como la peruana que afortunadamente está en una muy buena posición frente a otros países. Eso nos lleva a tener un optimismo no exagerado, sino un optimismo prudente para encontrarle mayores resultados y resultados positivos, obviamente, a toda una política integral, tanto para la economía como en el aspecto social de nuestro país. Vamos a ir a una pausa, queridos amigos, en Diálogo Abierto en Radio Nacional, tu voz en la radio, y retornamos en segundos.